Mis padres me dijeron que colocaron mi casa a su nombre solo para cuidarla mejor. Mientras yo viajaba por trabajo. Cuando descubrí que la hipotecaron a mis espaldas, ya era tarde. Ahora los demandé y hoy viven en la misma casa, pero pagando al banco cada mes por lo que era mío. Compré mi casa a comienzos de 2020 en un barrio tranquilo del norte de Texas. De esos con pasto que parece alfombra si lo cortas parejo y con vecinos que saludan con la mano mientras meten las bolsas del súper en la cajuela, y juro por lo que más quieran que fue el logro que más me reventó el pecho de orgullo. Me había comido años de hoteles baratos, desayunos a deshoras y vuelos de madrugada por mi trabajo, que es un trabajo de carretera y aeropuerto. Con laptops que se calientan hasta quemarte los muslos y reuniones eternas en salas con aire acondicionado que te reseca hasta el alma. No vengo de dinero ni de contactos, vengo de apretar los dientes, de juntar chequecito tras chequecito, de decirle que no a salidas y a caprichos porque estaba ahorrando para mi maldita casa. La encontré después de recorrer muchas, una construcción de ladrillo tostado, con un porche pequeño y un roble que daba una sombra deliciosa en las tardes. El día que firmé, me temblaban las manos, y cuando por fin me entregaron las llaves sentí que me había ganado un pedazo de mundo donde por fin podía bajar la guardia. Mi familia, para que se entienda el cuadro, es de esas donde la palabra familia se usa como un comodín que justifica todo, desde aparecer sin avisar a la hora de la cena hasta pedirte el coche porque somos sangre. Yo siempre he sido el que le va mejor, así lo dicen, como si a uno lo hubiera bendecido un santo con billetes, cuando la realidad es que si me ha ido mejor es porque me partí la madre estudiando, trabajando horas extras. Diciendo que sí a proyectos que daban miedo y aprendiendo a moverme entre ciudades con una mochila y un cargador universal. Mis papás son gente orgullosa, de barrio y misa de domingo, y no son malos por deporte, pero tienen esa manera jodida de pensar que lo de los hijos les pertenece por default. Como si uno siguiera siendo el niño al que podían mandar por tortillas y no el adulto que paga impuestos y mantiene un techo. Aún así, el día que les mostré la casa se les llenaron los ojos de agua, me abrazaron en la sala vacía y mi mamá dijo, con la voz temblona, que ese olor a pintura nueva era el olor a futuro. Yo tragué saliva y pensé que por fin estábamos en la misma página. El problema es que mi trabajo no conoce de muebles recién armados ni de cuadros colgados derechos. A la semana de mudarme me mandaron a otro estado, y luego a otro, y luego a otro, así que la casa, tan mía y tan recién estrenada, se quedó casi siempre sola. Yo hacía lo posible por volver los fines de semana largos, poner una carne asada con un par de amigos, regar el pasto, ajustar una puerta que chirriaba, cosas normales de casa nueva. Pero la mayor parte del tiempo estaba afuera. A mis papás les dio por pasar a checarla, así lo decían, vamos a checarla, y yo lo agradecía porque nadie quiere que le dejen paquetes en la puerta o que el buzón reviente de cartas, y porque, siendo honesto, me gustaba la idea de que mi casa tuviera vida aunque fuera en mi ausencia. Mi mamá barría el porche, mi papá revisaba que el termostato no se cayera, me mandaban fotos del roble cuando cambiaba de color. Todo muy bonito hasta que un día, mientras estaba yo a punto de abordar, me sueltan una idea para cuidarte mejor, que lo mejor era poner la casa a su nombre por mientras, puras palabras suaves, que si por seguridad, que si por trámites, que si por no dejarla a la buena de Dios cuando yo anduviera en otra ciudad. Que si me pasaba algo, que si un seguro, que si la madre. Detrás de esas palabras había una presión dulzona y pegajosa, somos tus papás, confía. Y yo, idiota por amor filial, me dejé llevar. No fue que me sentaran a firmar a lo bruto en una servilleta, fue una campaña de semanas de repetir que es un trámite, hijo, que así es más fácil, que cuando regreses lo cambiamos otra vez. Todo envuelto en esa voz de mamá que uno reconoce desde la cuna y ese silencio de papá que suena a autoridad. Yo ya había lidiado con papeles en inglés que te agotan, con cláusulas que parece que las escribió un demonio aburrido, pero esta vez bajé la guardia porque eran ellos. Me dijeron que era para protegerme, que si pasaba cualquier cosa, ellos podrían ir, firmar, resolver. Mi mamá, con ese tono de lástima orgullosa, dijo que ella no quería nada mío, que ella solo quería que no te chinguen, mijo. Y yo, con el cerebro cansado y el corazón blandito, acepté.
Firmé un paquete de papeles que me presentaron como algo temporal, una especie de cuidado extendido, y me fui a otra ciudad con una maleta, creyendo que había hecho lo correcto, que había sido prudente, que había profesionalizado la administración de mi casa. Ese fue el momento en que les entregué, sin saberlo, la llave equivocada. Porque una cosa es darles el duplicado para que rieguen las plantas y otra muy distinta es ceder tu confianza a ciegas. Desde ahí se empezaron a notar pequeños detalles que hoy me revientan la cabeza, mi papá comentando de pasada que el calentador salió más caro de lo que pensábamos cuando yo no había pedido ningún arreglo. Mi mamá diciendo que ya arreglamos una gotera sin que hubiera llovido tan fuerte, un par de muebles cambiados de lugar como si hubieran recibido visitas. Yo, por teléfono, les decía que no gastaran, que me avisaran, que cualquier cosa la veía yo a mi regreso, y ellos, como si nada, respondían que ya estaba hecho y que para eso estamos. En ese tiempo yo pensaba que eran minucias y que exagerar era ingrato. Lo que yo no sabía, y esto me da asco escribirlo, es que mientras yo me subía a aviones y reportaba gastos, ellos estaban usando mi casa como su cajero automático. La primera señal dura no me llegó en persona, me llegó por correo, a un buzón digital que casi no reviso porque me hartan los estados de cuenta y las promociones. Era un mensaje oficial, de esos que traen el logo del banco y el saludo frío que te hace enderezarte en la silla. Decía, con palabras bonitas, que había un préstamo respaldado por mi propiedad y que convenía verificar la información de contacto porque había ajustes en el calendario de pagos. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una broma mal escrita. Préstamo, propiedad, pagos, ¿de qué carajos estaban hablando? Llamé a mi mamá con la voz apretada y, en lugar de negarlo, me salió con uno de esos discursos grasientos que usan cuando ya metieron la pata, que lo hicieron por el bien de la familia, que era temporal. Que iban a pagar puntuales, que yo ni me iba a enterar, que como me ponía así si todo lo que hacen lo hacen por amor. En ese instante me subió la sangre a la cara y supe que había cruzado una raya de la que no se regresa fácil. Dejé de sentirme hijo y me sentí estafado. No soy ningún santo, y reconozco que fui pendejo por confiado, pero una cosa es ser ingenuo y otra cosa es que te vean la cara. Lo que más me encabrona es que usaron ese somos familia como llave maestra para abrir una puerta que no les pertenecía. Metieron a un banco en medio de mi casa sin decírmelo, con la tranquilidad de quien pide una pizza. Y ojo, no hablo de una emergencia médica de vida o muerte, no hablo de una catástrofe, hablo de deudas acumuladas por malas decisiones, de ayudas eternas a mi hermana que nunca se convierten en responsabilidad. De caprichos envueltos en papel de necesidad. Yo he ayudado 1000 veces, he pagado cuentas, he arreglado cosas, he estado cuando se necesita, lo que no voy a tragar es que me hipotequen la vida a escondidas. Ese día, colgando el teléfono en una sala de abordaje que olía a café recalentado, sentí que la palabra familia se me rompía en la boca como vidrio. Y aquí empieza mi historia de venganza, aunque con los años me he dado cuenta de que no fue una venganza de película ni un plan maquiavélico con giros espectaculares, fue algo más frío y más simple. Decidir que yo no iba a pagar por lo que no debía y que los responsables se iban a sentar en el lodo que ellos mismos habían pisoteado hasta hacerlo pantano. Me busqué un abogado que hablara claro y no con palabritas, le conté todo con el estómago revuelto y, cuando me preguntó si estaba listo para tratar a mis papás como a cualquier otra parte en un pleito, se me apretó el pecho y aún así dije que sí. Mi casa, mi trabajo, mis noches sin dormir, no eran la piñata de nadie. Si querían jugar a ser dueños, iban a probar el sabor de las cuentas y las firmas y las consecuencias. Y si al final me llamaban desalmado, que me llamaran lo que quisieran, más me dolía seguir haciendo papel de imbécil. Esa es la base, ese es el cuadro con todas las luces encendidas, para que nadie venga luego a decir que exagero o que estoy maquillando la historia. Soy el hijo que compró una casa con sus manos, confió en sus papás porque así me educaron y así quise creer, y terminó descubriendo que, detrás del te cuidamos, había un te usamos. A partir de aquí, todo lo que vino fueron llamadas frías, firmas con el ceño fruncido, noches de insomnio con la mandíbula apretada y una decisión que todavía me pesa pero que volvería a tomar, poner las cosas en su lugar. Aunque ese lugar ya no fuera el de un domingo con comida casera, sino el de una sala con sillas duras y un juez mirando por encima de unos lentes.
Aquí cierro la introducción, porque lo que sigue son las actualizaciones, paso a paso, de cómo convertí ese coraje en un camino sin gritos pero con consecuencias, y de cómo mis papás, que se sentían intocables bajo el paraguas de la familia, terminaron mojándose bajo la lluvia de su propia chingadera. Actualización 1. Pasaron unos 3 meses desde aquella llamada en la que mi mamá, con toda la frescura del mundo, me confesó que habían hipotecado mi casa como si fuera cualquier cosa. Esos 3 meses se sintieron eternos porque todo cambió de golpe, mi relación con ellos, mi rutina y hasta la manera en la que dormía. De repente me descubrí metido en un proceso legal que jamás pensé que iba a protagonizar contra las 2 personas que me habían criado. La primera semana la pasé en un estado de shock, con una mezcla de enojo, tristeza y hasta un poco de culpa por estar considerando demandar a mis propios papás. Pero después, cuando me senté con el abogado, me quedó clarísimo que no era una cuestión emocional sino de pura supervivencia, o me dejaba hundir en una deuda que no era mía. O los enfrentaba como si fueran cualquier desconocido que me había estafado. El abogado me pidió todos los documentos que tenía y, aunque al principio me costó hasta abrir la carpeta, terminé poniéndole todo en la mesa. Me explicó que la manera en la que habían hecho el movimiento era sucia pero al mismo tiempo legalmente compleja, porque como yo había firmado papeles confiando en ellos, técnicamente no era un fraude clásico de manual. Aún así, lo que sí se podía pelear era demostrar que existió abuso de confianza y manipulación, que ellos me hicieron firmar con información incompleta y aprovechando la relación familiar. Yo asentía con la mandíbula dura mientras él me traducía lo que significaba cada párrafo legal. Básicamente, la meta era conseguir que se me desligara de la deuda y que ellos quedaran como los únicos responsables del préstamo. Y aunque no iba a recuperar la casa limpia como la había comprado, al menos no iba a cargar con un muerto que no era mío. Durante ese tiempo mi mamá me mandó un mensaje larguísimo, escrito como si estuviera redactando la Biblia, lleno de frases de eres un mal hijo, nos vas a dejar en la calle. La familia está por encima del dinero y hasta una parte donde me dijo que estaba rompiendo con el mandamiento de honrar a los padres. Leí ese texto en la pantalla del celular con un nudo en el estómago y un cabreo que me subió como fuego a la cara. Era increíble cómo podían dar la vuelta a la tortilla, cómo podían pintarse como las víctimas cuando los que habían hipotecado a mis espaldas eran ellos. Yo no respondí porque no valía la pena. Si abría la boca iba a salir pura rabia, y no quería regalarles ese espectáculo. Preferí guardarme el coraje y enfocarlo en el proceso, aunque eso significara escuchar la voz de mi abogada una y otra vez recordándome que no era personal, que era legal, que pensara como si fueran extraños. Lo más duro fue cortar contacto casi por completo. Pasé de ver sus llamadas y contestar sin pensarlo, a ver su nombre en la pantalla y sentir un vacío en el pecho. Solo hablábamos cuando era estrictamente necesario para algo del caso, y el resto era silencio. Ese silencio se sentía pesado, incómodo, como un hueco que antes estaba lleno de costumbres familiares. Y sí, me dolía, porque al final eran mis papás, eran las personas que me habían enseñado a andar en bici y a sacar buenas notas. Pero también eran los mismos que me estaban arrastrando a un hoyo financiero solo porque creyeron que podían jugar con mi confianza. Con el tiempo empecé a notar también cómo mi círculo se dividía. Algunos familiares me escribieron para decirme que era lo correcto, que si alguien más lo hubiera hecho, ya estarían todos exigiendo justicia, y que no debía hacer excepciones solo porque eran mis papás. Otros, en cambio, me llamaban ingrato, decían que estaba destruyendo la familia, que debía entender que todos hemos tenido momentos difíciles y que debía dejar pasar las cosas. Yo escuchaba esas palabras y sentía como si me estuvieran pidiendo que me tirara gasolina encima y me prendiera fuego solo para que los demás no se mojaran. No, no iba a pasar. Los días empezaban a tener una rutina amarga. Trabajo en la mañana, llamadas con el abogado en la tarde, insomnio en la noche. Todo giraba alrededor de lo mismo, la rabia por lo que habían hecho y el miedo a que las cosas salieran mal. Había noches en que me imaginaba perdiéndolo todo, viéndome obligado a empezar desde cero porque mis padres habían decidido que la familia es primero. Pero también había mañanas en las que me convencía de que había tomado la decisión correcta y que, aunque doliera, poner límites era la única manera de salir vivo de todo esto.
Esa fue mi primera actualización real. Ya no se trataba de descubrir el engaño, sino de empezar a caminar por el fango legal, con un abogado de un lado, mis papás del otro, y en el medio yo, tratando de no derrumbarme. La confianza ya estaba hecha pedazos, el cariño estaba contaminado de resentimiento y la única certeza que tenía era que, aunque me partiera el alma, no iba a permitir que me siguieran viendo la cara de pendejo. Actualización 2. Pasaron alrededor de 8 meses desde que puse la primera firma con el abogado y desde entonces mi calendario fue quedando marcado por audiencias, llamadas y citas que me drenaban la paciencia. En ese lapso entendí que el sistema no corre, camina y a veces se arrastra, y que uno tiene que aprender a respirar hondo para no volverse loco. La primera audiencia formal fue a mediados de ese periodo. Yo llegué con el estómago apretado y ese frío de oficina pública que te cala los hombros. Mi abogado me había preparado para lo básico, responder sin adornos, no morder el anzuelo si alguien intentaba provocarme, no hablar de más. Frente al juez, mis papás, tan campantes, con ropa de domingo y la cara de yo no fui, y yo tratando de que no se me notara el temblor en las manos. La abogada de ellos soltó el cuento de que todo fue por proteger la casa mientras el hijo viajaba, esas palabras melosas que ya me daban náusea. Y yo los escuchaba pensando en cada madrugada que me había pasado trabajando para comprar ese lugar, en cada fin de semana que había invertido limpiando y arreglando cosas mínimas con la ilusión de que era mi refugio. El juez tomó nota, pidió documentos, dio fechas. Nada de fuegos artificiales, solo un avance lento. A la salida, mi mamá se me acercó con ese tono culpigenérico y me soltó que yo estaba exagerando, que no había razón para llegar tan lejos. Me tragué la respuesta porque en la puerta todavía estábamos en territorio del juzgado y no quería regalarles una escena. En el camino a esa primera audiencia hubo cosas pequeñas que sumaron toneladas. Mis papás intentaron una mediación, pero no por remordimiento sino para ver si yo aceptaba que se repartiera la responsabilidad de la deuda, como si la estupidez de hipotecar a escondidas se pudiera compartir. Mi abogado me lo explicó con manzanitas, lo que buscaban era que, si algo salía mal, yo me quedara enganchado y el banco me tuviera de correa. Les dije que no de manera clara, sin gritos, sin lágrimas, con ese tono que te sale cuando ya no tienes ganas de convencer a nadie. En ese intercambio, mi papá me dijo que un hombre de verdad protege a su familia y que me estaba portando como un desconocido. Le respondí que un hombre de verdad no firma tu casa a tus espaldas, y ahí se acabó el diálogo. Yo llevaba conmigo copias de mensajes, correos, capturas donde se veía clarito cómo me habían ido metiendo la idea de cambiar papeles por seguridad, y cómo después, ya con el cambio hecho, empezaron a moverse como si fueran los dueños. Ver esos textos impresos, con fechas y ese lenguaje dulzón que me hundía, fue como mirar un álbum de fotos de una traición. El banco apareció en el proceso con la postura predecible, les da igual la novela familiar, quieren cobrar y punto. Aportaron copias de la hipoteca, de los pagos, de los atrasos, y no había espacio para negar lo obvio. A mí me latía la cabeza pensando en cómo todo eso había ocurrido mientras yo estaba metido en aeropuertos, hoteles y salas de juntas. Una tarde, revisando papeles con mi abogado, encontramos la parte exacta donde quedaba claro que ellos habían utilizado la casa como garantía con la tranquilidad de quien deja un abrigo en el perchero. Me dio vergüenza conmigo mismo por haber firmado lo anterior sin medir las consecuencias, pero no iba a quedarme pegado en el remordimiento, estaba en ese cuarto para corregir el rumbo, no para tirarme al piso. Llegó el día clave, una audiencia donde se revisó a detalle la cadena de hechos y se escucharon argumentos de ambos lados. Yo me aferré al asiento mientras los abogados hablaban. Mi abogada destacó los mensajes, los tiempos, la manera en que se aprovechó la confianza, el hecho de que yo no fui informado de la hipoteca. Y que la narrativa de Te Cuidamos era una pantalla para cubrir una decisión que me sacaba del cuadro y me dejaba como respaldo silencioso. La abogada de mis papás intentó pintarme como un hijo ausente que los tenía cargando con una casa vacía. Y yo tuve que respirar hondo para no levantarme y gritar que la casa vacía era mía y que si yo quería dejarla sin gente era asunto mío. El juez, seco y con voz de oficina, se tomó su tiempo, hojeó documentos, hizo preguntas puntuales que a mí me supieron a justicia y a mi mamá la dejaron con la mirada clavada en la mesa.
No hubo discursos heroicos ni golpes de martillo cinematográficos, hubo un fallo moderado pero preciso. Se reconocía que mis papás se habían beneficiado de un traslado de confianza para operar con la propiedad y que, aunque el banco no tenía la culpa de nuestra novela, la responsabilidad de la deuda debía recaer en quienes tomaron la decisión sin informarme. Traducido al idioma de la calle, la hipoteca seguía, la casa seguía hipotecada, pero el que respondía ante el banco ya no era yo. Eran ellos. Esa conclusión me cayó como un balde de agua que, en lugar de helarme, me bajó la fiebre. No había un final de cuento, no recuperaba la casa limpia como cuando la compré, no se borraba mágicamente el préstamo como si fuera una mancha con jabón. Lo que sí tenía era libertad de un yugo que yo no había pedido. Para que se entienda el detalle, el banco, desde ese momento, mirarían a mis papás para cobrar, para ajustar, para lo que fuera, y mi nombre quedaba fuera de esa cadena. A mí me tocó aceptar que la casa, ese ladrillo tostado con roble generoso, ya no era esa fotografía limpia del comienzo. Era un lugar atrapado en una decisión que yo no había tomado. Me senté con mi abogada a revisar la redacción final porque en estas cosas una frase mal puesta te puede amarrar de por vida, y salí del edificio con la sensación rara de haber ganado y perdido el mismo día. La familia, como era de esperarse, se volcó en opiniones. Una tía que siempre ha sido de decir refranes me soltó que la sangre llama y que algún día iba a necesitar a mis papás, como si yo los hubiera tirado por un barranco. Yo le respondí que no los había empujado a ningún lado, que se habían bajado solos del carro para ir a jugar con la palanca del freno. Mi hermana, que hasta entonces había estado de espectadora, me llamó para decirme que había sido cruel, que podía haber arreglado esto en casa. Le pregunté si arreglar en casa era que yo pagara por una deuda que no era mía y que luego me dieran las gracias con un plato de comida los domingos. Cortó la llamada sin despedirse, como si yo hubiera roto una vajilla en la sala. En paralelo, un primo me mandó un mensaje sencillo que guardo hasta hoy. Me dijo que era lo justo, que si alguien más lo hubiera hecho yo no dudaría en defenderme, y que no por ser tus papás se borran las líneas. Aunque el fallo me liberó del peso, el momento más surrealista vino después, cuando tuve que procesar que mis papás seguirían viviendo en esa casa, pero ahora con el banco respirándoles en la nuca. Es extraño decirlo, pero sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque ya no estaba en la jaula, tristeza porque esa casa había sido mi sueño y ahora era el recordatorio de la cagada más grande de nuestra historia familiar. No me gustaba imaginar su día a día, ellos acomodando el correo en la encimera, el roble dándole sombra, y al mismo tiempo el banco esperando su pago cada mes. Pero esa era la fotografía real, los adultos que tomaron una decisión lo suficientemente grande como para necesitar firma y sello, ahora lidiando con las cuotas sin mi espalda como soporte. Mi papá, en un último intento de golpe bajo, me dijo que me iba a arrepentir el día que necesitara un abrazo y no lo tuviera. Le contesté que los abrazos no se compran hipotecando casas ajenas y, por primera vez en mucho tiempo, no tembló mi voz. Empecé a planear mi vida sin contar con ese techo como punto fijo. Me costó, porque uno se aferra a sus símbolos, y esa casa era el mío. En las noches, cuando el insomnio me hacía pasearme por el departamento como un gato nervioso, me repetía que lo que había conseguido era aire. Aire para trabajar sin tener un cuchillo en la espalda, aire para ahorrar para algo mío de nuevo, aire para dormir aunque fuera con sueños chuecos un tiempo. Mi abogada me recomendó mandar cartas formales a todas las instituciones donde mi nombre pudiera seguir atado por error, una especie de limpieza administrativa que, aunque aburrida, te evita problemas más adelante. Lo hice como quien barre después de una fiesta que no quería, metódico, resignado y con la cabeza puesta en salir de ese barrio emocional y meterme en uno nuevo. A veces me pregunto si mis papás entendieron la dimensión de lo que hicieron o si se quedaron pegados a la idea de que yo los traicioné. Hay una parte de mí que quiere pensar que en alguna mesa, con el recibo del banco en una mano y el café en la otra, miraron alrededor y comprendieron que no era un capricho mío llevarlos a la corte. Que era la única vía para que el mundo siguiera derecho. No lo sé. Lo que sí sé es que ese día, cuando salí del juzgado y me dio la luz de la tarde en la cara, sentí que por fin le había puesto freno al carro. No iba a desandar lo andado, no iba a volverme el hijo que firma con los ojos cerrados.
Ya estaba plantado en otro lugar, en un terreno más duro, tal vez más frío, pero firme. Y así cerró esa etapa, con mis papás instalados en la casa que alguna vez fue mi sueño, pagándole al banco cada mes el recordatorio de su jugada, y yo, por fin, con las manos libres para construir algo que no tuviera comillas, promesas pegajosas ni trámites envueltos en amor de utilería. Actualización 3. Había pasado cerca de un año desde que el juez dictó la resolución que me liberaba de la deuda y la responsabilidad legal. Ese lapso me sirvió para recomponerme, aunque al inicio fue como aprender a caminar con otra pierna. Durante meses me sentía extraño, como si mi vida estuviera hecha de piezas que no encajaban, pero poco a poco fui armando un nuevo escenario. La primera decisión fue dejar de rondar en la misma ciudad donde estaba la casa. No soportaba pasar por las calles cercanas y ver el techo rojizo a lo lejos, me entraba una mezcla de rabia y nostalgia que me revolvía el estómago. Así que aproveché una oportunidad de trabajo en otra ciudad, a unas horas de distancia, y empacamos lo esencial. Con mi pareja encontramos un departamento pequeño, no era la casa amplia con porche y roble en el jardín, pero era nuestro espacio limpio, sin trampas, sin letras chiquitas, sin el eco de la traición. Ese departamento se convirtió en mi refugio verdadero. Había noches en las que me sentaba con una cerveza en la mano, mirando por la ventana las luces de la ciudad y pensando que, aunque mi camino se había torcido de una manera brutal, al menos había encontrado un lugar donde podía empezar de nuevo. Era un sitio con menos metros cuadrados, sí, pero cada pared me recordaba que no debía nada a nadie, que no había un banco esperándome con la mano estirada, que no existía ningún familiar jugando con mi esfuerzo. Mi pareja me ayudó mucho a no perderme en la amargura, me repetía que una casa no define tu valor y que lo más importante era que había tomado la decisión de no dejar que me destruyeran. Pero la familia nunca deja de buscar el modo de estirar la cuerda. Pasados unos meses de instalarnos, recibí una llamada de mi hermana. Al principio pensé que era para saludar, porque nuestra relación, aunque siempre un poco desigual, se mantenía en lo básico. No tardó ni 2 minutos en soltar la verdadera razón, me dijo que mis papás estaban ahogados con la hipoteca, que apenas podían con los pagos, que era cuestión de tiempo para que todo se viniera abajo. Y que debía ayudar porque al final eres su hijo. Lo dijo con esa naturalidad con la que alguien pide azúcar prestada al vecino. Yo me quedé en silencio unos segundos, escuchando su respiración al otro lado de la línea, hasta que le respondí que no, que yo ya había hecho suficiente. Que si mis papás habían tomado la decisión de hipotecar la casa sin decirme nada, ahora tenían que hacerse cargo. Ella insistió, empezó a subirme el tono, dijo que estaba siendo cruel, que cómo podía darles la espalda. Yo no le subí la voz, solo contesté que si quería ayudar tanto, que pusiera su propio nombre en el préstamo y que cargara a ella con la deuda. Lo último que escuché antes de que colgara fue un insulto mascullado. Esa llamada me dejó helado y al mismo tiempo seguro de que había tomado la ruta correcta. Entendí de golpe que en mi familia había un patrón, siempre había alguien que se sacrificaba por los demás, y normalmente ese alguien era yo. Les había pagado cuentas en otras ocasiones, había ayudado con emergencias, había prestado dinero que nunca regresó, todo bajo la bandera de que la familia es primero. Pero esta vez la línea era tan clara que hasta ciego la veía, no iba a pagar por un error que no era mío. Y no se trataba de dinero solamente, se trataba de dignidad. En esa etapa corté casi todo contacto con ellos. Los mensajes de mi madre quedaron sin abrir, las llamadas de mi padre iban directas al buzón, y la comunicación con mi hermana se enfrió hasta convertirse en silencio. Sí, dolía, porque por más coraje que uno acumule, la sangre no se borra del todo, pero era un dolor necesario. El tipo de dolor que se siente cuando te sacas una espina que se ha clavado demasiado hondo, sangra, escuece, pero sabes que por fin está sanando. Los meses siguientes fueron de reconstrucción personal. Me dediqué al trabajo, a viajar sin sentir la soga al cuello, a planear con mi pareja las cosas más sencillas, comprar muebles, pintar una pared, pensar en vacaciones. Cosas que parecen cotidianas pero que después de un año de pleitos legales y de traiciones familiares se sienten como regalos. Y ahí me di cuenta de algo, mi vida no giraba ya alrededor de esa casa, ni de esa deuda, ni de ese pleito.
Mi vida giraba alrededor de mí mismo, de mis decisiones, de la gente que estaba conmigo por voluntad y no por obligación de sangre. Así terminó ese primer año tras la sentencia, con mis padres viviendo en la casa que alguna vez fue mi mayor orgullo, pagando mes a mes al banco, mirando cómo se les escurría entre los dedos lo que no supieron respetar, y yo, lejos de allí, construyendo un nuevo capítulo. No me arrepiento de nada, aunque a veces la nostalgia me muerda. Aprendí que cortar lazos, por doloroso que sea, es a veces la única manera de salvarse a uno mismo. Y aquel día que le dije a mi hermana que no, que se chingaran, fue el día en que entendí que mi relación con ellos había muerto. Actualización 4. Pasaron alrededor de 2 años desde aquella resolución que me quitó la deuda de encima y me dejó mirando mi antigua casa desde lejos. Como si fuera un cuadro que alguna vez colgué con orgullo y ahora colgaba en una pared que ya no era mía. En ese tiempo la vida tomó rutina distinta, viajes que sí valían la pena, un departamento pequeño que fuimos armando a paso lento, cenas con amigos que preguntaban con cuidado por mi familia y a los que, poco a poco, empecé a responder sin ese nudo en la garganta. Yo pensaba que el capítulo se iba a quedar en silencio, como un libro guardado en un cajón, pero la realidad decidió empujarme otra vez hacia ese porche de ladrillo tostado. Solo que ahora desde el borde de la banqueta y con el corazón frío. La noticia me llegó como llegan estas cosas, por una mezcla de chisme y preocupación. Mi prima, que trabaja en bienes raíces, me escribió un domingo por la tarde para decirme que mis papás habían puesto la casa en venta. Lo dijo con cuidado, la voz escrita, como cuando alguien deja un vaso sobre la mesa para que no se derrame. El mensaje traía un enlace al listado que no abrí de inmediato. Me quedé viéndolo como se mira una puerta que uno no quiere cruzar. Respiré hondo, lo toqué, y ahí estaba, las fotos del comedor con luz amplia, la cocina con gabinetes que yo había pulido a mano cuando recién la compré, el porche que pinté una noche de verano. Todo ofrecido en palabras suaves, como si el anuncio no cargara el peso de nuestra historia. Me enteré después, por la misma prima y por un par de vecinos que aún me escribían en cumpleaños, de la cocina interna del intento de venta. Mis papás contrataban a una agente del barrio, una mujer de sonrisa ensayada y zapatos siempre limpios, y empezaron con los arreglos de rigor. Pintaron paredes donde habían colgado crucifijos, cambiaron la llave del lavamanos que goteaba, podaron el roble que yo adoraba hasta dejarlo más serio. Y sacaron fotos con esa luz de tarde que hace ver cualquier sala más grande de lo que es. Hubo jornadas de puertas abiertas un sábado sí y otro también, con galletas en una bandeja y música suave de fondo, tratando de que los visitantes se imaginaran desayunando ahí. Yo escuchaba toda esa coreografía y me ardía el pecho porque, aunque ya sabía que esa casa no podía volver a mí como si nada, verlos ofrecerla como quien se deshace de un mueble era un espejo donde se reflejaba, con saña, el tamaño de su jugada. Me dijeron también que la gente les había explicado lo obvio, que el mercado no estaba para cuentos y que, con una hipoteca mordiendo mes a mes, no podían ponerse exquisitos. Hagamos números, les dijo, aunque no usó esa palabra, y lo que salió de esa conversación fue una cifra que a mí me dio lo mismo, pero que a ellos les aflojó el ánimo. No era que fuera imposible vender, era que el margen para salir bien librados era mínimo, casi una línea delgada, y cualquier retraso, cualquier inspección que revelara algo, se los iba a comer. En paralelo, la familia empezó con el coro. Una tía que siempre se cree directora de orquesta me llamó para decirme, en un tono de misa, que quizás era momento de sanar y apoyar. Como si la traducción de esas palabras fuera que yo debía meterme la mano al bolsillo y cerrar la boca. Me habló de círculos, de que la vida da vueltas, de que algún día tendrás hijos y entenderás. La escuché sin interrumpirla, dejando que se le acabara el aire, y cuando por fin hubo un hueco le dije que yo ya había entendido lo suficiente, que uno no ayuda a quien te mete la mano en el bolsillo mientras te abraza. Hubo silencio al otro lado y luego ese suspiro que conozco, el suspiro del que barbaridad, el muchacho se volvió frío. Otra prima, más sensata, me mandó una foto de un letrero en el jardín con la frase de en venta y abajo el logotipo de la agencia. La imagen me dio como un golpe a destiempo, porque el roble, el pasto, el porche, todo seguía igual, con ese aire de casa americana tranquila que a mí me había vendido el sueño.
Y al mismo tiempo no quedaba nada reconocible del trato que yo pensaba que tenía con mis padres. Era todo y era nada. Mis papás intentaron acercarse con una estrategia de manual, primero por la vía supuestamente práctica, luego por la emocional y después por la culpa. La práctica vino con un mensaje de mi papá, seco y directo, diciendo que si te puedes hacer cargo del diferencial al cierre, todos salimos bien. Me reí sin ganas, porque el descaro me sigue sorprendiendo aunque ya no debería. La emocional llegó de la mano de mi mamá, que me contó que estaba durmiendo mal, que el banco la tenía con nervios, que la casa se había vuelto un lugar pesado, que el espíritu del hogar necesitaba luz. Yo ya no soy el hijo que se derrite con esa retórica, y se lo dije con calma, que lo siento por sus noches malas, que el banco no llega solo, que una firma sin consentimiento es un ladrillo en el estómago de cualquiera. Y que si buscaban luz, que abrieran las cortinas de su responsabilidad y dejaran entrar el sol. La culpa vino cuando la agente les recomendó ajustar el precio en plena primavera, porque el teléfono no sonaba y las visitas se iban con caras amables pero manos vacías. Mi hermana, que había estado escondida, apareció con el guión que ya le conocía, que si yo aportaba solo un poco para arreglos, que si pintábamos la fachada otra vez, que si podíamos hacer equipo. Le respondí que mi equipo era mi pareja y mi vida nueva, que el resto era tribuna, y que yo no iba a invertir un centavo en cubrir un hueco que ellos cavaron con 2 palas y media sonrisa. En medio de esa comedia amarga, yo seguía con mis cosas, tratando de no dedicarle más tiempo del necesario a esa casa que se había vuelto personaje secundario y antagonista al mismo tiempo. Había días en los que una parte de mí pensaba si todo esto podría haberse evitado con una conversación honesta al comienzo, antes de que escalaran de la protección al saqueo. Y luego me tocaba recordar los hechos para no caer en el cuento. Nadie los obligó a firmar una hipoteca a mis espaldas, nadie les torció el brazo para usar la palabra familia como coartada, nadie los empujó a maquillar el porche para una sesión de fotos como si el pasado no existiera. Hubo, sí, un par de momentos raros. Uno fue una visita mía al barrio por trabajo, un atajo que me tomó por la avenida de siempre, y antes de darme cuenta estaba en la esquina desde donde se ve el jardín. Fue como asomarme a una película vieja. Observé desde el carro, con las luces apagadas, sin bajar la ventana, y vi el letrero clavado en la tierra, la sombra del roble cayendo de otra manera por la poda, y una maceta nueva junto a la puerta que no reconocí. Me quedé un rato, no mucho, lo suficiente para aceptar por dentro que el duelo por esa casa ya no tenía lágrimas, que lo que quedaba era esa especie de cicatriz que no duele pero te recuerda la herida cuando cambia el clima. El otro momento fue un correo de la gente, educado hasta el empalago, preguntando si yo podría firmar una autorización para liberar no sé qué documento viejo que aún decía mi nombre en un pie de página. Le contesté que hablara con mi abogada, que conmigo no correspondía tratar ningún papel que tuviera la palabra propiedad junto a mi nombre y el de esa dirección. La presión familiar agarró otra curva cuando mis papás comenzaron a tropezar con la realidad del tiempo. Las visitas disminuyeron, la primavera se volvió verano, el calor apretó, y el anuncio empezó a moverse de ese grupo de listados frescos al sector donde las casas se vuelven invisibles. Me contaron que intentaron mejorar el atractivo con un juego de patio nuevo y unas luces en el porche, esas cosas cosméticas que esconden grietas solo cuando uno mira de lejos. Hubo una oferta baja que rechazaron por orgullo, otra que se cayó en la inspección porque el comprador notó humedad en un rincón del ático. Y una tercera que nunca llegó a contrato porque el financiamiento del interesado no se aprobó por razones que tampoco me interesó saber. La agente le sugirió un ajuste más fuerte, mi papá se atrincheró en la casa vale más, como si pelear con el aire cambiara el clima. Mientras tanto, el banco no esperaba, el banco siguió con su calendario, y cada mes, me dijeron, la cuota llegaba como un recordatorio con la cara de un cobrador invisible. Yo no celebré nada de eso, aunque haya gente que no lo crea. No me dio gusto verlos toparse con la pared, porque, por muy cabronas que hayan sido sus decisiones, no le deseo la ruina a nadie. Lo que sí sentí fue una paz extraña, la paz de no estar en ese remolino. Yo pagaba mis cuentas, trabajaba, construía algo más pequeño pero limpio, y al caer la tarde me podía sentar a leer sin que se me metiera en la cabeza la palabra hipoteca como un mosquito.
Cada tanto llegaba un mensaje pasivo-agresivo de algún pariente, casi siempre disfrazado de consejo, y aprendí a no contestar. Entendí que el silencio también es una herramienta y que, en mi caso, era el muro saludable que necesitaba. Mi pareja me celebró ese aprendizaje porque, al principio, yo era de los que explicaban todo, de los que querían que todos entendieran. Solté esa necesidad cuando vi que a nadie, salvo a una minoría honesta, le interesaba la verdad. Lo que buscaban era un voluntario que apagara el incendio con sus ahorros. Hacia el final de ese segundo año, la historia ya tenía un sabor a cuenta regresiva. La agente, que al comienzo sonaba entusiasmada, ahora se comunicaba con mis papás con ánimo de secretaria que hace horas extra, y el letrero del jardín parecía parte del paisaje. Como esas señales en carretera que uno deja de leer aunque pasen delante de la cara. Me llegó, por boca de un vecino que se cambió de trabajo, la noticia de que el banco había mandado una carta con tono serio, esa carta que en el barrio todos conocen aunque nadie la quiera describir en voz alta. Aviso de incumplimiento, plazo, siguientes pasos. No había que ser adivino. Mis papás, según supe, intentaron negociar una modificación, y tal vez, si la hubieran buscado antes, habría habido margen. A esas alturas era como tapar una gotera con los dedos mientras te cae la lluvia encima. Me volví a repetir mi mantra, el que me había salvado de volver al ruedo, no es mi guerra, no es mi deuda, no es mi firma. Y con ese pensamiento cerrado como un candado, seguí con mi vida nueva, que a esas alturas ya no era nueva, era simplemente la mía. Lo que vino después fue la consecuencia que cualquiera con 2 neuronas podía prever, pero esa es otra página. Aquí cierro esta parte con una certeza que ya no me tambalea, yo no moví el dominó, solo me aparté cuando vi que la cadena de piezas iba directo a mi pie. Actualización final. Habían pasado ya casi 3 años desde aquella primera vez que descubrí la carta del banco y sentí que el piso se abría bajo mis pies. La vida me había llevado por otro camino, uno mucho más tranquilo, lejos de los pasillos fríos del juzgado y de las llamadas cargadas de manipulación de mis padres. Pero aunque yo había logrado rehacer mi mundo, ellos seguían atrapados en la maraña que habían tejido con sus propias manos. La casa, esa que en un inicio fue mi orgullo y luego se volvió símbolo de traición, había pasado por meses de anuncios, visitas, ofertas bajas y excusas hasta que, inevitablemente, el banco se la quedó. La noticia no me llegó de ellos, porque hace tiempo que cortamos contacto casi por completo, sino de un vecino que me escribió un correo corto, directo, diciéndome que ya había gente nueva entrando a la propiedad y que el letrero de embargo llevaba semanas en el jardín. Me quedé en silencio mirando la pantalla, imaginando la escena, mis padres empacando a la carrera, mi mamá envolviendo vajillas heredadas, mi papá maldiciendo entre dientes mientras bajaba cajas por las escaleras. Y ese roble en el frente observando todo como testigo mudo. No me dio alegría, tampoco tristeza, lo que sentí fue una especie de vacío frío, como si me hubieran leído un capítulo de un libro cuyo final ya conocía. Yo sabía desde hacía tiempo que ese destino era inevitable, porque ningún juego de luces en la sala, ningún discurso de la familia primero, ni ningún intento de chantaje emocional podía cambiar la matemática simple de una hipoteca impaga. Tarde o temprano el banco iba a reclamar lo suyo, y lo hizo con la frialdad que solo tienen las instituciones que no se dejan mover por lágrimas. Meses después, me enteré que mis padres se habían mudado a un departamento pequeño en la misma ciudad, nada parecido a la casa amplia con jardín, sino un sitio modesto. Más acorde a lo que podían costear con la pensión de mi papá y los ingresos ocasionales de mi mamá. Los familiares que aún insisten en meterme en la ecuación me contaron que ellos se sienten humillados, que dicen que los dejé tirados, que en la sobremesa se repite la misma historia, nuestro hijo nos demandó y nos dejó solos. Yo escucho esos relatos de segunda mano y ya no me hieren como antes, porque aprendí a poner distancia emocional. Si la narrativa que eligieron es la de víctima, que la sostengan, pero yo sé bien lo que pasó y, más importante aún, sé lo que hice para salvarme de un hoyo que no era mío. En esos 3 años entendí que mi venganza nunca fue una escena ruidosa ni un grito de triunfo, fue dejar que el tiempo y la realidad hicieran lo suyo. Mis padres probaron el sabor de las consecuencias sin que yo levantara un dedo más de lo necesario. Mientras ellos lidiaban con llamadas de cobro,
cartas de advertencia y el desgaste de vivir con la soga al cuello, yo reconstruía mi vida con calma, ladrillo a ladrillo, en un espacio pequeño pero limpio. Con cuentas claras y un techo que nadie podía reclamar. La venganza no fue hacerlo sufrir, la venganza fue que se vieran obligados a cargar el peso que intentaron poner en mis hombros, y que cada cuota que pagaron, cada visita de un agente, cada carta del banco les recordara la jugada que hicieron a mis espaldas. Hoy, cuando pienso en esa casa, ya no lo hago con rabia ni con nostalgia, la pienso como se recuerda una cicatriz, está ahí, no se borra, pero tampoco sangra. A veces me pregunto si ellos, en su silencio, alguna vez reconocieron la magnitud de lo que hicieron, o si seguirán convencidos de que la culpa es mía por no haberle seguido el juego. No lo sé y no necesito saberlo. Lo único que tengo claro es que la historia se cerró, la casa que alguna vez fue mi sueño ya no existe en mis planes, mis padres viven en un espacio que refleja las consecuencias de sus actos. Y yo sigo adelante con la certeza de que, por más duro que fuera, hice lo correcto. Y en eso encuentro paz, porque mi vida ya no gira alrededor de ellos ni de esa traición. Mi vida gira en torno a mí, a lo que construyo con mis propias manos, sin deudas escondidas y sin fantasmas en el jardín.